Buenos días, hermanos. Vamos a orar para poner en las manos de Dios el estudio bíblico de esta mañana. Soberano Dios y Padre eterno, llegamos delante de tu presencia en esta hora, agradecidos porque si estamos aquí es por gracia y misericordia. Es porque, Padre, nos has dado no lo que merecemos, sino que has mostrado, Señor, como siempre, esa disposición de bendecirnos, de salvarnos, a pesar de que en nuestras debilidades y humana naturaleza te fallamos. Pero hoy queremos suplicar, Señor, que puedas ayudarnos a aprovechar esta mañana, a poder reunirnos y, como lo está haciendo tu iglesia en todas partes, meditar en tu palabra, para así crecer, Señor, en el conocimiento de ella. Queremos depositar este estudio en tus manos y así también pedir por aquellos hermanos o hermanas que por diferentes motivos todavía no están acá. Oramos, Señor, para que muy pronto puedan llegar y juntos poder gozarnos en tu presencia. Oramos y pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4. El día miércoles, nuestro hermano Argenis comenzó una serie de estudios que estaremos teniendo sobre la iglesia. El miércoles estuvimos hablando de dónde tuvo la iglesia principio y quién es su fundador. Y bueno, estuvimos meditando en la realidad de que Cristo es el fundador de la iglesia. Y esta comenzó allá en el libro de Hechos, ¿verdad? Capítulo 2. Aquel día, ¿cómo se llamaba la fiesta que estaba pasando ese día? El Pentecostés, ¿verdad? Ese día la iglesia comienza y pues esa historia se extiende hasta el día de hoy. La iglesia extendiéndose por todo el mundo. Pero ahora vamos a seguir meditando en el libro de Hechos, hablando de cuál fue la esencia de esta iglesia en el principio, ¿ok? ¿Qué fue lo que caracterizó a esta iglesia? ¿Qué fue esa obra, esa misión que ellos desde el principio entendieron que la iglesia debía cumplir? Y si esto era relevante para ellos, hermanos, tiene que ser relevante para nosotros también, porque pretendemos imitar a la iglesia primitiva. Pretendemos conservar esa fe que fue dada en aquel principio a nuestros hermanos. Así que mire usted, vamos a estar meditando solo en 3 versículos en esta mañana que nos van a dar toda la clase. Así que vamos a ir del capítulo 4 de Hechos, versículos 32, 33 y 34. Me atrevería a decir que en estos 3 cortos versículos podemos ver, como he dicho antes, de qué se trató la iglesia, de qué se trata la iglesia y cuál entendieron ellos que era su obra y misión aquí en la tierra. Entonces está el versículo 32 al 34. ¿Lo tenemos todos? Dice la palabra de Dios. Comencemos. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían, lea conmigo en voz alta esa última frase, todas en común. Dice el 33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Vamos a ver 3 cosas en estos 3 pasajes. Y 3 cosas que, como he dicho, caracterizaban a esta iglesia inicial, a esta iglesia primitiva, y deberían caracterizarnos a nosotros. Y lo primero lo vamos a identificar en el versículo 32. Y es que literalmente dice que todos eran de un corazón. Esta expresión de que eran de un corazón nos manifiesta una verdad
profunda para los primeros cristianos. Y es que estaban llamados, oigan, a ser una comunidad. Estaban llamados a estar en unidad. Una comunidad es un grupo de personas que están en unidad, ¿verdad? Están en unidad. Y cuando la iglesia comienza, si algo empezaron a entender los hermanos, es de que ellos ya no eran extraños los unos a los otros. Ya no eran conocidos, ya no eran compatriotas, sino que ahora formaban parte de un círculo tan, pero tan íntimo que había sido formado por el mismo Señor Jesucristo. Miren, una familia puede estar dividida, ¿no es cierto? ¿Cuántos no enfrentamos conflictos dentro de nuestra misma familia? Un grupo de trabajo puede estar dividido, ¿no es cierto? ¿Sí? Una vecindad o una colonia, un vecindario puede estar dividido. Sí. Pero no puede estar dividido lo que Cristo establece en el año 33. ¿Y qué es esto? La iglesia. Por supuesto que nosotros sabemos que un grupo dividido, una comunidad dividida, una familia dividida, no es un lugar agradable, ¿no es cierto? No es un lugar donde los miembros se sientan bien, puedan alcanzar la plenitud, ¿verdad?, de su realización personal. Y este es el mismo principio que vemos sobre la iglesia y en el cual yo quiero hacer énfasis para comenzar. La iglesia es un lugar de unidad. La iglesia es un lugar donde todos debemos compartir, dice aquí, un corazón. Versículo 32, ¿no? Un corazón y ¿qué dice ahí? Un alma. Y finalmente la frase del 32 es muy interesante. Dice que todos tenían todas las cosas en común. ¿Sí? Generalmente en el mundo es lo mío es mío y lo tuyo es tuyo. Pero cuando la iglesia comienza y entienden que la iglesia necesita unidad y sobrevive por unidad, ya voy a explicar esto. Entonces para ellos ya no era lo mío es mío y lo tuyo es tuyo. ¿Cómo era ahora para ellos? Lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Wow. Ahora, ¿por qué les digo que la unidad hizo que la iglesia sobreviviera? Cuando nosotros seguimos leyendo el libro de Hechos, nos damos cuenta que muy pronto comenzaría para ellos una gran persecución. Y la unidad mantuvo unidos a estos hermanos. Los mantuvo en un mismo sentir a pesar de que juntos estaban sufriendo por la causa del Señor. Yo he dicho siempre cuando pasamos por el libro de Hechos, estudiándolo verso por verso, algún día lo vamos a hacer, que si la iglesia no hubiese estado unida, no hubiese llegado hasta donde estamos hoy. No hubiesen alcanzado las regiones de Asia Menor, ¿verdad? Hasta donde llegaron. En el capítulo 16 lo vemos muy lejos ya de Jerusalén. Lo vemos llegando a Filipos. En el capítulo 17 lo vemos llegando a Tesalónica. En el capítulo 18 lo vemos llegando a Corinto. En el capítulo 19 lo vemos llegando a Éfeso. La iglesia no pudo crecer como lo hizo, no pudo haberlo hecho si no hubieran estado unidos. ¿Y qué principio tan necesario repetirlo hasta el día de hoy aquí en Mesa, ¿no es cierto? Si algo destruye el cuerpo de Cristo, si algo no le permite avanzar, es que entre sus miembros haya división. No es posible. La iglesia en Mesa, como esta iglesia primitiva, debe ser de un corazón y un alma. Porque al no serlo, estamos muy, pero muy vulnerables a los ataques de Satanás. Y no me lo crea a mí. Veamos el ejemplo de una iglesia que enfrentó problemas porque les costó estar unidos. Vamos a 1 Corintios, deje apartado ahí Hechos capítulo 4 con su separador si gusta. Y vamos a 1 Corintios, por favor.
Y mire lo que dice el capítulo 3. Note la exhortación del apóstol Pablo para estos hermanos. Y note aún más, de manera más importante, la situación en la que estaba esta congregación. 1 Corintios 3, 1 al 4. ¿Estamos ahí? Quisiera alguien leerlo. Vamos a ver, alguien que me quisiera ayudar. Así descanso yo. Gracias, hermano. ¿Cuál era el problema grande que había entre los corintios? ¿Qué identifica usted ahí? Habían divisiones. ¿Y puede observar usted a qué atribuye Pablo las divisiones? Ok, ¿cuál es la palabra que ocupa él ahí? Inmadurez. Ajá. Carnalidad. Ok. Primero, nuestra hermana señala de manera apropiada que dice que son niños todavía, necesitaban leche, ¿verdad? Pero también Pablo señala en el versículo 3 que eran carnales. Dice Pablo, hermanos, su inmadurez y su carnalidad no les permite estar unidos. Ustedes son niños todavía y son carnales y la carnalidad no va con el espíritu, ¿no es cierto? La carnalidad se opone completamente contra el espíritu. Porque nuestra carnalidad, ¿a qué nos llama? Al pecado. Y en el trato entre los unos con los otros, ¿a qué nos llama la carnalidad? Ajá, pero en el trato mutuo, ¿a qué me lleva mi carnalidad? ¿No será que me lleva a querer insultarle? ¿A querer enojarme con usted? ¿A querer ofenderle? ¿A querer hacerle una mala mirada? ¿A tener envidias? Etcétera y etcétera, ¿verdad? A esto nos mueve nuestra carnalidad. Y por eso es que los hermanos en Corinto no podían estar unidos. No porque no podían entender la importancia de la unidad para la iglesia, no porque no supieran que era la voluntad de Dios, sino porque estaban siendo carnales. Eran niños todavía. Entonces, el trabajo para nosotros aquí en Mesa es criarnos al punto de llegar a la madurez espiritual. Es que no tengamos niños aquí, que no tengamos gente carnales. No necesitamos gente carnal aquí. Necesitamos gente que esté madurando en Cristo. Necesitamos gente que pueda conservar la unidad con el que está a la par, con el que está al otro lado, con el que está adelante, con el que está atrás, porque es lo suficiente maduro para saber que a pesar que tenemos diferencias, a pesar de que no somos iguales, tenemos diferentes trasfondos culturales, tenemos diferentes formas de crianza, tenemos diferentes caracteres, pero eso no quita el llamado que tenemos a estar unidos. Muy bien, así me gusta. Eso no nos quita el llamado a estar unidos. Y la unidad no viene de la noche a la mañana, se trabaja. Mire lo que dice Pablo unos capítulos antes, capítulo 1 de 1 Corintios. Capítulo 1, versículo 10. Capítulo 1, versículo 10. Vea a estos mismos hermanos que estaban en esta condición lo que le dice el Espíritu Santo a través de Pablo. Os ruego pues, hermanos, por el nombre, mire la autoridad que ocupa, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos diferente cosa. Perdón, ¿verdad? Dice, una misma cosa. Y que no haya entre vosotros lo opuesto a qué? A la unidad, ¿no? Divisiones. Sino que estéis más o menos unidos.
La palabra no puede ser más clara, ¿verdad? Perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. O sea, la iglesia no puede conformarse a decir, pues ahí la llevamos, la unidad ahí va. Estamos más o menos unidos. Yo al hermano fulanito y al hermano menganito no los saludo, pero con los demás me llevo. No es posible. Gracias, hermano. Hay un adjetivo, este es un adjetivo, ¿no? Un adjetivo es una palabra que describe algo. Entonces la palabra perfectamente, ¿qué está describiendo? La unidad, ¿sí? Si queremos ser perfectamente unidos. Ahora, ¿eso va a significar de que a veces no va a haber divisiones o contiendas o malos entendidos entre nosotros? Puede que no signifique eso, porque sí van a existir. De hecho, falta tiempo, ¿no? Tiempo nos haría falta para ver cómo el apóstol Pablo, en otras cartas como a los Colosenses y Efesios, dedica casi 2 capítulos para enseñarles cómo tratarse los unos a los otros. Y vamos a hacer una pausa comercial aquí. Estamos estudiando todos los domingos de 5 a 6 los unos a los otros. Y estamos aprendiendo cómo el Nuevo Testamento nos enseña a tratarnos los unos a los otros. Así que si usted quiere aprender más de esto, no a la misma hora, pero sí en el mismo lugar, ¿verdad? A las 5 de la tarde. Pero por esto mismo, porque somos humanos, porque pueden haber diferencias en nosotros, pero el llamado sigue siendo el mismo, a estar unidos. Siempre, hermano. Y nosotros, y quiero pasar ya de esto porque mire, el tiempo ya se me está yendo, como siempre, pero nosotros traemos muchas cosas de nuestra historia de vida, con la que a veces hemos, de manera equivocada, tratado de resolver nuestros problemas. A veces venimos de culturas o de familias donde para resolver los problemas, ¿cuáles eran los medios? Los gritos, ¿no? Los gritos, los golpes. La ley del hielo, ¿no? No te hablo, no quiero hablar. Pero mira, hablemos las cosas. No, me ofendiste y vamos a ver cómo te va. ¿Ok? Cosas de nuestra propia historia, de nuestra propia carnalidad, que luchan con la unidad de la iglesia, que luchan con esa parte espiritual que nos dice, hey, tienes que ser maduro, no tienes que ser un niño. Ok, voy a pasar aquí porque hay mucho que decir, ¿verdad? Pero vamos a avanzar. Entonces, lo primero que vemos en la obra, en la identidad de la iglesia primitiva, que nos revela Hechos 4:32, es que todos eran, dice ahí, de un corazón y un alma. Y con eso estamos viendo que se refiere a la unidad, ¿sí? A la unidad que había entre los hermanos. Ojalá que usted me ayude a mí y a todos los que estamos trabajando por el bien de esta congregación, a la unidad. Porque si usted se convierte en un instrumento para la división de la iglesia, su problema no es conmigo ni con los ancianos. Su problema es con el Señor. Ok, versículo 33. Versículo 33. ¿Qué más vemos en esta iglesia primitiva? 33. Dice, y con vuelvo a Hechos 4, ¿no? 4:33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Número 2, la iglesia no cesaba, mire, de dar testimonio ¿sobre quién? Sobre Cristo. Me encanta cómo Lucas, que es el autor de Hechos, siempre señala, ¿verdad?, la obra de los apóstoles. Y era imposible que ellos, ya vamos a hablar de esto un poquito más adelante, pero era imposible que ellos no pudieran cumplir o hacer ese mandato que habían escuchado de los labios ¿de quién? De Cristo. Cristo les había dicho a ellos literalmente, tienen que ir por todo el mundo y predicar el evangelio. ¿Y qué es el evangelio? Muerte, sepultura
y resurrección de Cristo. Entonces, eso estaban haciendo ellos. Y no solamente ellos, también la iglesia, también los cristianos, este primer grupo de hermanos, produjeron de entre ellos los que se llamaron evangelistas, ¿sí? Como el caso de Felipe, que para Hechos capítulo 8, no siendo él apóstol, se había ido y se encontró con uno que conocemos como el etíope, eunuco. Y Felipe es uno de los muchos que habían salido por todas partes anunciando ¿a quién? A Cristo, miren. Entonces, la iglesia en Mesa debe aprender también que si algo debería caracterizarnos es que, como lo hizo aquella primera iglesia, nosotros debemos predicar a Cristo. Debemos aprovechar todas las oportunidades que tengamos para compartir con otro ser humano que, como usted y yo, necesita a Cristo. ¿Ha conocido usted alguna vez a alguien que usted podría decir, este no necesita quizás el evangelio? Tiene todo, ¿no? Tiene todo. Al punto de que estaría de más hablarle de Cristo. Yo creo que no. Todas las personas que nos rodean, todos los seres humanos con los que estamos en contacto, llámese esto nuestros familiares, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, necesitan a Cristo tanto como usted y como yo, ¿no es cierto? Y la iglesia entendió esto. ¿Sabe que el mensaje de la iglesia fue cristocéntrico? Esta es una palabra dominguera, te la voy a dar, cristocéntrico. ¿Y qué significa eso, hermano? ¿Alguien iba a decir algo, hermano? Muy bien, el mensaje estaba centrado en Cristo. He escuchado tantas veces, y lo mencioné cuando hablé de la Gran Comisión, he escuchado tantas veces, hermanos, decir, es que yo no sé qué decir, hermano. Yo no sé qué decir, no estoy listo para hablar del Evangelio. Bueno, los hermanos en aquel momento, en aquel primer tiempo de la iglesia, no necesitaron una licenciatura o un doctorado para poder hablar de Cristo. Si ellos algo anunciaron fue de que Cristo había muerto, había sido sepultado y al tercer día había resucitado. Ahora, yo entiendo de que nuestra realidad actual, el mundo en el que vivimos hoy, pues quizás nos da un poco más de desafíos en cuanto a la gran cantidad de grupos religiosos, de doctrinas, de enseñanzas que hay alrededor. Lo entiendo. Sin embargo, no sabe la cantidad de personas que yo he conocido y que yo sé que están en el mundo, que muchas veces no tienen un trasfondo religioso, que muchas veces están verdaderamente buscando la verdad. Muchas veces estamos a la par de esa gente o conocemos a esas personas y decidimos callarnos. Porque enfrascamos a todo el mundo en ese frasco de, no, es que ya nadie quiere oír, ya todos saben, todos tienen sus creencias, hay que respetar. No sé, me pongo a pensar yo cuántas oportunidades habremos perdido de hablarles a tantas personas que quizás honestamente están así como ovejas sin pastor, ¿no? Están desubicadas. Y quizás están esperando que usted y yo nos dignemos a abrir nuestra boca para decirle, vamos a la iglesia. ¿Sabes qué es el evangelio? Mira, 1 Corintios nos da la definición de evangelio. Quizás usted va a ser el primero que alguna vez cite ese versículo para esa persona. Mire, recuerdo algunas ocasiones en las que he estado estudiando con amigos y a veces uno como que llega a concluir de que la gente sabe muchas cosas. ¿Sí? Y me pasa con la iglesia también. A veces uno cree que la iglesia o que la gente sabe cosas, pero cuando empieza a conversar más con las personas, cuando empieza a probar el conocimiento de las personas, se da cuenta que hay mucha ignorancia. Era el testimonio, ¿verdad? Nada más de los apóstoles. Excelente punto, hermano. Tenemos la Biblia. Ahora, ¿qué pasa si tenemos la Biblia pero no la conocemos?
¿De qué sirve tener la Biblia entonces? De nada, de nada. Algún día vamos a hablar de esto, del conocimiento, la importancia del conocimiento. Porque la Biblia, con todo el conocimiento que tiene en ella, con todo lo que nos otorga a nosotros para el crecimiento de nuestra edificación espiritual, no hace nada para aquel que no la lee. No hace nada para aquel que no la estudia. Entonces, tenemos la Biblia y qué bendición. Pero estamos en la misma situación si no la leemos. Muy bien, entonces, el mensaje fue cristocéntrico. Pablo le dice a los corintios también, yo no llegué con palabras sabias ni subidas de nivel. Lo que yo llegué a decirles es de Cristo y crucificado. Porque el mensaje de la iglesia es cristocéntrico. Y vamos a ir terminando en el versículo 34. Volvemos a Hechos 4, versículo 34. Para hacer un resumen, para que ningún niño se quede, ¿verdad? Hemos dicho, según el versículo 32, que la iglesia estaba, ¿o cómo era la iglesia? Unida. Estaba unida, eran de un solo corazón. Y hemos dicho el versículo 33, que también la iglesia, ¿qué estaba haciendo? Dando testimonio de Cristo, predicando a Cristo. Ahora, dos cosas ya para poner en práctica, ¿no? Ahora vamos al 34 y con eso terminamos. Dice, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Entonces la pregunta ahí que nosotros nos hacemos es, ¿por qué los hermanos llegaban a este punto, a este nivel, ¿no? Y si usted no entendió a qué se refiere ese versículo, déjeme explicarle un poco más. Lo que los hermanos estaban haciendo es que cuando ellos entendieron que eran una comunidad, que debían estar unidos, veían que alguien tenía una necesidad, ¿y qué hacían? Decía alguien, hey, yo tengo un terrenito, yo tengo una casa, ¿qué tal si vendemos esa casa y ayudamos al hermano que está en necesidad? Ahora, esto suena para nosotros casi como una utopía, ¿verdad? O casi como algo imposible. Eso significa una utopía, algo que solo está en nuestra mente, en nuestra imaginación. ¿Cómo es posible que esto pueda suceder? ¿Sí? Que alguien venda lo que tiene para que los demás no tuvieran necesidad. Es literalmente, perdón hermano, literalmente lo que dice el versículo 34. Que no había, era tan radical eso que dice que no había entre ellos. Es que esto a mí quizás mi mente no me alcanza a ayudarme a dimensionar, ¿no? Que no había entre ellos necesitado. Ahora, ¿qué refleja entonces esto de la identidad, la esencia, la obra, la misión de la iglesia en aquel entonces? Y es de que estaban tan unidos, oiga, que se ayudaban y se preocupaban por las necesidades de los demás. Hay un pasaje que lo conocemos casi de memoria, una frase, ¿verdad? Que dice que nosotros debemos llorar ¿con quiénes? Con los que lloran. Y gozarnos con los que se gozan. Y eso es lo que vemos ahí en los hermanos. Y eso, este hermano está en necesidad. ¿Qué vamos a hacer? No, ¿qué van a hacer? Sino, ¿qué vamos a hacer? Miren, cuando la iglesia comenzó a ofrendar, no fue porque a alguien, algún apóstol se le ocurriera que sería bueno que cada domingo levantáramos una ayuda, ¿verdad? Y que pagáramos un edificio y que etcétera, ¿verdad? Como lo hacemos hoy. ¿Sabe que la ofrenda comenzó por una gran necesidad? Se dice que los hermanos en Jerusalén estaban pasando adversidad tremenda. Estaban pasando por mucha necesidad. Y vienen los apóstoles, estando Pablo al frente de ellos en esta iniciativa, dicen, ok, vamos a levantar ayudas,
para ayudar a nuestros hermanos en Jerusalén. ¿Y cómo organiza esto Pablo? Dice, ok, cada primer día de la semana, cada uno ponga aparte algo, según haya prosperado. Y dice él, en el contexto de la ofrenda, como nace la ofrenda, dice, para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. De hecho, la carta a los Corintios hasta nos explica cómo se tenía que organizar la entrega de esta ofrenda. ¿Sí? Entonces, la ofrenda nace, oiga bien, por una necesidad. No nace como un aspecto de organización eclesiástica, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer cada domingo? Añadamos puntos a la adoración de cada domingo. No, la ofrenda nace como un resultado de una necesidad. Ahora, mire a qué grado los hermanos entendieron el propósito de la ofrenda, y con esto voy a cerrar. Vamos por favor a 2 Corintios capítulo 9. 2 Corintios capítulo 9. Cuando estaba este proceso en el que los hermanos se estaban organizando, capítulo 8, perdón, 2 Corintios 8, se estaban organizando para suplir la necesidad de la gente o de los cristianos en Jerusalén, surge el ejemplo de este grupo de personas, de este grupo de hermanos. 2 Corintios 8, versículo 1 en adelante. ¿Lo tenemos todos? Ok, quiero que todos pongan mucha atención, por favor, a estas palabras. Dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Nunca se le vuelve a olvidar los hermanos de Macedonia. Dice el 2, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza. No eran simplemente pobres. ¿Cómo dice que eran? Profundamente pobres. Miren, abundaron en riquezas de su generosidad. Y mire el testimonio de Pablo, versículo 3. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. 4. Pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio. ¡Wow! ¡Qué bárbaros! No encuentro otras palabras más elegantes ahorita. Es como la mujer que dice que no tenía dinero y dio todo, ¿no? Dio todo lo que tenía. Porque aquellos estaban dando lo que les sobraba, pero ella estaba dando todo. Y estos hermanos participaron a ese grado en la necesidad de sus hermanos en Jerusalén. Porque dice que eran profundamente pobres. Pero así como era de profunda su pobreza, también lo era su interés por sus hermanos en la fe. La vara está muy alta, ¿no? Pero está ahí. ¿Se ha pillado en los Juegos Olímpicos? Pasan los corredores y saltan una altura y ponen un nuevo récord, ¿no? Luego pasa otro y la sube un poquito más. Luego pasa otro hasta que nadie más puede subir esa vara. ¿Sí? Ya llegó a un punto muy alto. Pero a los años viene otro que sí logra subir esa vara, ¿no? Y yo casi siempre cuando veo el ejemplo de los hermanos, su interés por sus hermanos en la fe, yo digo, Señor, qué alta está la vara. Qué alta está la vara. Pero quiero que entendamos un poquito, opuesto a lo que dice nuestro hermano, que no está tan al tope. Yo creo que todavía hay espacio para nosotros. Y todavía hay espacio para que usted y yo nos sentamos desafiados, llamados a imitar esta fe y esta unidad que tuvieron nuestros hermanos. Ojalá este mensaje y estas palabras no solo lleguen a su mente, sino también
a su corazón. Oramos. Bendito Dios y Padre, damos infinitas gracias por tu palabra. Estamos alimentados y listos, Señor, para que esta escritura nos nutra y nos alimente, nos ayude a crecer. Ayúdanos no solo a ser oidores, sino también hacedores de tu palabra. Y ayúdanos a ser aquí en Mesa una iglesia sana, una iglesia que imite a aquella iglesia que tu Hijo estableció allá en Jerusalén. Gracias, Padre, por tu amor y misericordia, y pedimos que prepares nuestro corazón desde ya para adorarte en espíritu y en verdad. En Cristo oramos. Amén. Dios les bendiga a todos.